Vamos a trabajar con un arreglo de resistencias mixto, ¿sí? Y para eso, bueno, lo primero que debemos de conocer, pues son las propiedades de los diferentes agrupamientos de resistencias. Sabemos que existe un serie, donde tiene tres características. Una es que en serie la intensidad de corriente va a ser la misma para cada uno de los elementos conectados en el circuito. Pongamos que hay tres. El voltaje va a ser la suma, el voltaje total va a ser la suma de los voltajes parciales de los elementos que se encuentren conectados en el circuito. Y la resistencia se va a obtener sumando las resistencias que forman el circuito serie. Ahora bien, estas vamos a tener también para un circuito paralelo. En el caso del circuito paralelo, ahora es el voltaje el que va a ser el mismo en todos los elementos que estén conectados al circuito paralelo. La intensidad, no, la intensidad se va a dividir y va a ser diferente para cada uno de los resistores. En este caso, para obtener la intensidad total, pues hay que sumar la intensidad de cada uno de los elementos conectados en el circuito. La resistencia equivalente o total, pues se obtiene con la inversa de la suma de las inversas de los elementos conectados en el circuito. Y si tenemos únicamente dos elementos conectados en paralelo, se puede utilizar el producto de esos elementos entre su suma, con esta expresión. Esas serían las reglas. Ahora bien, bueno, ya recordamos las propiedades. Ahora nosotros tenemos que observar qué elementos están conectados en el circuito que sean paralelos. Podemos decir una recomendación es irnos del lado contrario a la fuente y ver, por ejemplo, y entonces podemos observar que estos dos elementos están conectados en paralelo. Si están conectados en paralelo, nosotros podemos convertir a una resistencia equivalente y obtener de estas dos una sola, ¿sí? Vamos a llamarle grupo A. ¿Por qué? Porque es el primero, o un grupo 1, como ustedes quieran. Entonces, ahora bien, aquí nosotros ponemos la resistencia de ese grupo A que está en paralelo, dijimos puede ser con esta, o bien, como son dos únicamente, podemos utilizar esta. Entonces decimos aquí RA. RA va a ser igual a el producto de la resistencia 3 y la resistencia 2 entre la suma de la resistencia 3 más la de la resistencia 2. ¿Por qué? Porque son las dos resistencias que forman parte del grupo A, ¿sí? Ahora sí ya están, podemos sustituir nuestros valores y entonces digo, ¿cuánto vale la 3? 6 ohm, 6 ohm. Y la 2, 3 ohm. La 3 entonces aquí como se suman, son 6 ohm más 3 ohm. Y esto me da 18 ohm cuadrado. Y 6 más 3, 9 ohm. De tal manera que se cancela y eso me da 2 ohm. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Mi circuito se modifica, ¿sí? Se modifica ese circuito y ahora va a tener una nueva forma donde tendrá elementos diferentes, ¿sí? Bueno, yo sugiero que se dibuje el circuito ¿sí? Y aquí tengo yo la resistencia 1, que es de 12 ohms. Y aquí tengo yo también la resistencia 4, que es de 6 ohms. Entre estos puntos, yo debo de conectar ahora mi resistencia del la nueva resistencia que yo acabo de detectar o de calcular y que se llama resistencia A. ¿Por qué entre esos puntos? Porque estos son los puntos donde se cortó el grupo que está en paralelo A.
¿sí? Y ahora, ¿qué observo? Mi resistencia, mi circuito ha cambiado y se ha convertido en un circuito en serie, porque todos estos elementos ahora están en serie, ¿sí? Y entonces ya como estos se van a convertir en uno, pues yo aplico la propiedad de la resistencia en serie, la cual me dice que es la suma de los elementos que se encuentran en el circuito. Entonces, como ya va a ser el último agrupamiento, yo pongo la resistencia total sería la resistencia de 1 más la resistencia de A más la resistencia de 4. Entonces, la resistencia total sería igual a 12 ohm más RA, que resultó que es de 2 ohm, más R4, que es de 6 ohm. Y entonces la resistencia total va a ser 12 más 2, 14, más 6, 20 ohm. Esta va a ser mi resistencia total. ¿Y qué pasa? Que mi circuito nuevamente se va a modificar. Se va a modificar, ¿sí? Y solamente vamos a tener un solo elemento, que va a ser mi resistencia total. La resistencia total. Aquí está mi voltaje total, que ese me lo dan, que es de 36 volts. Y yo puedo calcular mi intensidad de corriente. Aplicando ley de Ohm, donde me dice que la intensidad, que voy a poner, la intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Ese voltaje total es de 36 volts y la resistencia total es de 20 volts. 20 ohms, perdón, ohms. Y entonces nosotros hacemos esa operación de 36 entre 20, ¿sí? Y eso me da 1.8. Entonces aquí va a ser 1.8 amperes. Esta es la corriente. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Bueno, yo siempre he dicho que nos tenemos que regresar al circuito, ¿sí? ¿Por qué nos tenemos que regresar al circuito? Porque esta resistencia que está aquí se obtiene de estas resistencias que están en serie. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta corriente, que la corriente total que tenemos en esta resistencia, que es de 1.8 amperes, pues va a ser igual para la corriente de 4, de 1.8 amperes, para la corriente de A, de 1.8 amperes, y para la corriente de 1, aquí lo voy a poner, la intensidad de 1 es igual a 1.8 amperes, ¿sí? Y entonces nosotros podemos determinar ahí el voltaje de cada uno de esos elementos, ¿ok? Podríamos decirlo. Por ejemplo, voy a poner más cerca esta línea. Entonces yo puedo decir cuánto vale el voltaje de 1, ¿sí? Y el voltaje del elemento 1, aplicando ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces el voltaje del elemento 1 va a ser la resistencia del elemento 1 por la intensidad de 1. Una resistencia de 12 ohms y una intensidad de 1.8 amperes, obteniendo un voltaje de 1 de 12 por 1.8. 12 por 1.8 y entonces me da 21.6. 21.6 volts. El voltaje de A va a ser igual a la resistencia de A por la intensidad de A. Una resistencia de 2 ohms y una intensidad de 1.8 amperes. Entonces el voltaje de A va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? A 2 por 1.8. Y eso me da 3.6 volts.
Y por último, el voltaje del elemento 4, que va a ser la resistencia de 4 por la intensidad de 4. Y eso va a ser igual, una resistencia de 4 de 6 ohm y una intensidad de 1.8 amperes, obteniendo un voltaje en el elemento 4 de 6 por 1.8. Y eso nos da 10.8 volts. ¿Ok? Ahí tenemos. Lógicamente, vean aquí, este es mi voltaje total. El voltaje total, aquí comprobando, va a ser igual al voltaje de 1 más el voltaje de A más el voltaje de 4, que son los que están en este momento en el circuito. Y entonces eso va a ser igual al voltaje de 21.6 volt de 1 más 3.6 volt de A, volts de A, más 10.8 volts de 4. Y entonces el voltaje total debe de ser 21.6 más 3, 24, 25.2 más 10, 35.2 más 8, 36 volt, tal cual me indica en mi circuito, 36 volt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? De esta manera ya encontré la corriente y el voltaje del elemento 4 y del elemento 1. ¿Sí? Me falta la de A. Pero bueno, nos seguimos regresando. ¿De dónde sale esta resistencia A? Bueno, pues vemos en nuestro circuito que de las dos resistencias que están conectadas en paralelo. Nos damos cuenta que la resistencia A se obtiene de estas dos resistencias que están conectadas en paralelo. Entonces, el voltaje de A va a ser el mismo para el voltaje que va a tener la resistencia 2 y la resistencia 3. ¿Cuánto vale el voltaje de A? Pues aquí vimos, A tiene un voltaje, lo voy a anotar aquí, de 3.6 volts. ¿Eso qué quiere decir? Que como en estos puntos están conectadas estas dos que están en paralelo, entonces el voltaje de 2 también va a ser de 3.6 volts. Y el voltaje de 3 también va a ser 3.6 volts. ¿Sale? Teniendo la resistencia y el voltaje, lo único que nos hace falta calcular es la intensidad de corriente. Y entonces eso lo podemos hacer utilizando ley de Ohm. Entonces, I2 va a ser igual al voltaje de 2 entre la resistencia de 2. Un voltaje de 3.6 volts y una resistencia de 3 ohms. Entonces, pues esto va a ser igual, I2, haciendo esta división, pues va a ser igual a 1.2 amperes. Ahí está, la intensidad de 2. Siguiendo lo mismo, el mismo procedimiento, pues ahora vamos a obtener el valor de I3. Y la corriente de I3 va a ser igual al voltaje de 3 entre la resistencia de 3. Un voltaje de 3.6 volts y una resistencia de 6 ohms. Si nosotros hacemos esta división, entonces la corriente de 3 va a ser igual a 3.6 entre 6. Y eso me da 0.6 amperes. Y ahí está la intensidad del elemento 2 y la intensidad del elemento 3, así como sus voltajes. Y de esta manera hemos encontrado la intensidad y el voltaje de cada uno de los elementos tal como se nos indica, así como la resistencia equivalente de todo el circuito. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo ir aplicando las propiedades de los circuitos resistivos. Recuerden que hay reglas para un circuito serie en donde me dice que la intensidad total es igual a la intensidad de cada elemento conectado en el circuito, que la diferencia de potencial o voltaje
va a ser igual a la suma de los voltajes de los elementos conectados en mi circuito. Y que la resistencia equivalente o total, pues también se va a obtener sumando la resistencia de los elementos conectados en el circuito. Si estuvieran en paralelo, vamos a ver qué pasaría si esto fuese en paralelo. Bueno, pues entonces en este caso el voltaje total va a ser igual a los voltajes de los elementos conectados en el circuito en paralelo. La intensidad de corriente eléctrica va a ser igual, total, va a ser igual a la suma de las intensidades que tiene cada uno de los elementos conectados al circuito. Y que la resistencia total o equivalente va a ser igual a la inversa de la suma de las inversas de los elementos conectados en el circuito. O bien, solamente si es para dos elementos, pues la resistencia total pues es igual a la suma, al producto, ¿sí? Entre la suma. Así, ¿ok? Esas son las propiedades. Nuevamente, para poder resolver este tipo de ejercicios, la recomendación es para empezar del lado contrario de la fuente. Aquí si nos vamos al lado contrario de la fuente, pues observamos que estos dos elementos están conectados en serie. Y que no lo puedo combinar con este otro porque me estorba este. Tampoco puedo decir que el 4 y el 3 están en paralelo porque me estorba este 2. Está entre ellos esta resistencia 2. Entonces no debe de haber nada conectado entre los elementos que yo estoy agrupando. En este caso es en serie. Bueno, pues entonces para trabajar las características, pues aplicamos la propiedad de un circuito en serie, en donde me dice que la resistencia equivalente, en este caso, del primer grupo que es A, pues va a ser obteniendo la suma del elemento 2 más la resistencia del elemento 3. Esa resistencia de A, pues va a ser igual a sumando 5 ohms más 7 ohms, que es 3. Entonces, RA es igual a 12 ohms. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Una vez que yo ya tenga el valor de la resistencia que va a sustituir estas dos, mi circuito se modifica. Lo voy a hacer aquí para que ustedes observen cómo esta sigue siendo la resistencia 1. Aquí tengo mi fuente de alimentación, ¿sí? Y aquí está la resistencia 4. ¿Ok? Así quedaría, ¿sí? Y entre estos puntos, este y este, o este, el que sea, ¿sí? Es más, ¿quién lo pongo aquí? Así, pues debo de conectar mi elemento A, el que acabamos de calcular. Entonces, este quedaría así. Este sería el elemento A. Ahora, con este cálculo, mi circuito se modificó de tener esta forma, ahora tiene esta otra forma. ¿Y qué observamos allí? Bueno, pues ahí observamos que estos dos elementos que tenemos aquí están conectados en paralelo. ¿Ok? Entonces, si están conectados en paralelo, yo debo de encontrar un equivalente. Y para eso, según la regla, como son dos, me dice utiliza esta propiedad. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Qué grupo estamos? El B, porque aquí está el A y ahora el B. Entonces quedaría, la resistencia de B va a ser igual a, como son dos, el producto de sus elementos, o sea, R4 por RA. Entre la suma, que es R4 más RA. Esto va a ser igual. ¿Cuánto vale R4? Pues R4, según el circuito, aquí está, vale 12 ohms. 12 ohms. Y RA, también vale 12 ohms. Esto es importante y lo coloqué de esta manera para que ustedes se den cuenta de algo que vamos a pasar y entonces ustedes lo empiecen a evitar, ¿ok? Entonces ahí está, el producto entre la suma. Entonces RB es igual a 12 por 12, 144 ohms cuadrado. Y 12 más 12 me da 24 ohms. Cancela e igual.
y esto me da 6 ohm. Porque hay una regla, muchachos. Siempre que dos elementos idénticos, o sea, este de 12 ohms y este también de 12 ohms, estén conectados en paralelo, me va a resultar uno que vale exactamente la mitad. ¿Ok? Una vez que ya calculamos el valor de la resistencia equivalente de este agrupamiento B, mi circuito vuelve a cambiar. Vamos a ver cómo me quedaría. Pues no hemos tocado la resistencia 1. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Y entre estos puntos vamos a colocar la resistencia del elemento B. Y vean nuevamente cómo cambió. Este era el que íbamos y después al simplificar estos dos se forma uno, me queda este valor. Ya sé que este RB vale 6 ohm y que R1 tiene un valor de 8 ohm. Que el voltaje total es de 28 volts. ¿Sí? Bueno, pues ahora veamos aquí cómo tenemos que estos dos están conectados en serie. ¿Ok? Y entonces, como ya es total, pues es el último, ya pongo aquí, resistencia total va a ser igual a la suma de los circuitos que están en serie, porque así lo dice mi regla, la suma. Y entonces, pues aquí sumo 1 más la resistencia en B, que es igual a 8 ohms, que vale 1, más 6 ohms, que vale B, y me da una resistencia total de 14 ohms. Esta va a ser la resistencia total de mi circuito, la resistencia total o resistencia equivalente. Con esto contestamos parte de lo que nos está preguntando mi problema. ¿Qué otra cosa me está diciendo? Que también debo de determinar el voltaje que tiene y la corriente que tiene el elemento que vale 12 ohms. Bueno, pues entonces aquí, fíjense, aquí nosotros veamos esta parte y ya nos llevamos o llegamos a donde solamente tenemos un solo elemento, uno solo. Ya no tengo los 4 elementos, sino nada más uno, que se llama resistencia total, que tiene 14 ohms, el cual está conectado a una fuente de alimentación de 28 volts. Por lo tanto, por ley de Ohm voy a calcular su intensidad, por ley de Ohm, la cual me dice, la intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Un voltaje total de 28 volts entre una resistencia de 14 ohms. De tal manera que eso va a ser igual a 2 amperes. Estos son 2 amperes. ¿Sí? Y nuevamente nos vamos como a regresar. O sea, ¿dónde salió este total? De estos dos que están en serie. Entonces, yo, como va a seguir un serie, yo de aquí tomo el valor que en serie, en el circuito serie es lo mismo. Y eso resulta que es la intensidad de corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que la intensidad de corriente de B es de 2 amperes. Y que la intensidad de corriente de 1 es 2 amperes. Entonces, ¿qué me hace falta para ese circuito? ¿Sí? Bueno, pues ahora me hace falta conocer los voltajes. ¿Sí? Los voltajes. ¿Ok? Y entonces nosotros, para conocer los voltajes, vamos a aplicar ley de Ohm. ¿Qué dice? El voltaje del elemento 1 es igual a la resistencia de 1 por la intensidad. Eso va a ser igual a una resistencia de 8 ohms por 2 amperes. Y eso va a ser igual a 8 por 2, 16 volts. El voltaje de B
va a ser igual a la resistencia de B por la intensidad de B. Una resistencia de 6 ohm y una intensidad de 2 amperes. De tal manera que 6 por 2, 12 volts. Si nosotros vemos la suma de estos dos voltajes, nos tiene que dar el voltaje que está acá, ¿sí? Y vean cómo se comprueba. El voltaje total sería el voltaje de 1 más el voltaje de B, ¿sí o no? Y entonces el voltaje total es de 28 volts. Y el voltaje de 1 pues es de 16 volts más el voltaje de B que es 12 volts. De tal forma que 28 volts es idéntico a 28 volts y se comprobó, ¿sí? Entonces yo ya sé que este B va a tener un voltaje de 12 volts. De 12 volts, ¿sí? Ahora bien, esta resistencia que tenemos aquí se obtiene de una resistencia, perdón, de dos resistencias conectadas en paralelo. Lo voy a dibujar aquí nuevamente para que ustedes lo vean, ¿sí? Aquí viene la resistencia 1, que ya no me interesa, y después llega aquí y se divide una resistencia, ¿sí? Y después sigue y otra resistencia. Esta resistencia es la de A y esta resistencia es la resistencia 4, que vale 12 ohms. Que vale 12 ohms. Aquí está la fuente, y aquí está mi otra pregunta. Fíjense bien cómo. Entonces, esta resistencia de B se divide, todo esto es mi resistencia B. Yo me fijo en la resistencia B y observo que el voltaje de B es de 12 volts. ¿Por qué el voltaje de B me interesa? Porque es el voltaje, la característica que es la misma para un circuito paralelo, porque esas están en paralelo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el voltaje de A es de 12 volts y que el voltaje de 4 también es de 12 volts. Ya sé cuánto vale, ahí está una respuesta. El voltaje de la resistencia de 12 ohms vale 12 volts también. Y entonces, muchachos, me hace falta solo la intensidad de 4, que es lo que me están preguntando. Entonces, la intensidad por ley de Ohm, digo que es igual al voltaje entre la resistencia del mismo elemento, claro está, ¿no? Y esto va a ser igual a un voltaje de 12 volts entre 12 ohms, y eso me da 1 ampere. Y ahí terminó mi ejercicio. ¿Por qué? Porque es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale la intensidad de A? Ah, bueno, pues si me preguntaran cuánto vale la intensidad de A, la intensidad de A pues va a ser igual al voltaje de A entre la resistencia de A, que en este caso 12 volts entre 12 ohms, pues también es un